Ciencias. Subsector Física. Lo que haremos será realizar un ejercicio de cinemática. El ejercicio dice: desde una ventana del 9º piso a 27 metros de altura, se lanza un objeto con una velocidad de 10 metros al segundo en un ángulo de 35 grados respecto de la horizontal, tal como se muestra en la figura. Las preguntas son: ¿a qué distancia del edificio cae el objeto? ¿Cuál es la máxima altura que alcanza respecto de la ventana? ¿Cuánto se ha alejado el objeto del edificio cuando llega a la altura máxima? ¿En qué ángulo se desplaza a los 1,5 segundos? Para resolver este ejercicio utilizaremos las siguientes expresiones. La expresión para la posición final, que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. La expresión para la altura final, que es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. La expresión para la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. La expresión que compara las velocidades, que dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la distancia recorrida. Utilizaremos la solución de la ecuación de segundo grado, que dice que x es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a, donde a, b y c son las constantes de la ecuación de segundo grado. Y utilizaremos el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado para un triángulo rectángulo. Partamos. Lo primero que veremos es, tenemos que esa es la velocidad que vale 10 metros al segundo. Descompondremos en velocidad según x y velocidad según y, vectorialmente. Ahora, si tenemos que este ángulo es 35 grados, vamos a recordar que el coseno del ángulo se refiere al cateto adyacente partido por la hipotenusa. Por lo tanto, la velocidad según x es igual a la hipotenusa por el coseno de 35, es decir, 10 por coseno de 35 es 0,82 y por lo tanto la velocidad según x es 8,2 metros al segundo. Vamos a utilizar ese valor a lo largo del ejercicio. Lo mismo con la velocidad según y, pero la velocidad según y se proyecta en el seno, es decir, el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Es decir, la velocidad según y va a ser hipotenusa por el seno de 35, o sea, 10 por seno de 35 vale 0,57, por lo tanto la velocidad según y va a ser 5,7 metros al segundo. Utilizaremos también ese valor a lo largo del ejercicio. Una vez conocido el valor de b sub i y b sub x, como les llamamos, comenzamos a resolver el ejercicio. La parte A pregunta a qué distancia del edificio cae el objeto. Es decir, pregunta por esa distancia. Tenemos la expresión para la posición. La posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Queremos calcular la posición final. La posición inicial es 0. La velocidad según x vale 8,2 y eso por el tiempo, pero no conocemos este tiempo. ¿Qué utilizaremos para resolverlo? Vamos a utilizar la expresión para la posición en y, es decir, para la altura. Dice que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial según y por el tiempo menos un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a recordar que la aceleración de gravedad siempre apunta hacia abajo y la utilizaremos como 10 metros segundo cuadrado. Reemplacemos la posición final en el suelo, la altura final es 0. La altura inicial son 27 metros, más
la velocidad inicial en I, 5,7 metros al segundo, ya lo calculamos, por el tiempo que no conocemos, menos un medio de la gravedad es 10, un medio de 10 es 5 tiempo al cuadrado. Si se fijan, esta expresión es una ecuación de segundo grado en t. Por lo tanto, si utilizamos la expresión para la ecuación de segundo grado, resolvemos que t vale 11,84 segundos. Vamos a reemplazar ese resultado aquí. Tenemos que la posición final es igual a 8,2 por el tiempo. Eso es 8,2 por 11,84. Por lo tanto, la distancia que recorrió desde aquí hasta aquí es igual a 97,09 metros. Esa es la parte A. Veamos la parte B. La parte B pregunta ¿qué altura alcanza el cuerpo máxima con respecto a la ventana? Por lo tanto, lo que nos están preguntando es esa altura h. ¿Qué expresión utilizaremos? Utilizaremos la que dice que velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por la distancia, o sea, h. Reemplazamos. En este punto, la velocidad en la vertical es 0. La velocidad inicial con la que salió, es decir, esa velocidad ya la calculamos y es 5,7 al cuadrado menos 2 por g que vale 10 por h que es lo que queremos conocer. Ahora entonces tenemos que 20h, pasamos hacia el otro lado positivo, es igual a 5,7 al cuadrado que es 32,49. Por lo tanto, h vale 32,49 dividido por 20, lo cual nos dice que h es igual a 1,62 metros. Es decir, que esa altura que alcanzó es 1,62 metros. Esa es la respuesta a la pregunta B. La pregunta C, ¿qué dice? La pregunta C nos dice, bueno, cuando llegó a esta altura máxima, ¿qué distancia ha recorrido? Vamos a poner X cuando está en H. Utilizaremos la ecuación para la posición. La posición es la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Sabemos que la posición inicial en X es 0 y por lo tanto X de H es igual a la velocidad inicial en X, que la calculamos al principio, 8,2 por el tiempo. No conocemos ese tiempo, así que utilizaremos la siguiente expresión para calcularlo. Ocupemos la expresión para la velocidad final en el eje Y. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Pero cuando llega a este punto, recuerden que la velocidad final en I es 0. La velocidad inicial en I la calculamos, vale 5,7, menos la gravedad 10 por tiempo. Pasamos hacia el otro lado de este término. Tenemos que 10t es igual a 5,7. Por lo tanto el tiempo es 5,7 dividido por 10. Tenemos que el tiempo que demora en llegar hasta este punto es igual a 0,57 segundos. Y vamos a reemplazar eso aquí.
Es decir, teníamos que la posición x de h, o sea, esa posición es igual a 8,2 por t. Ya calculamos t, o sea, eso es igual a 8,2 por 0,57. Y por lo tanto nos da que esa distancia vale 4,67 metros. Esa es la respuesta a la parte C. Y la última parte, lo que nos preguntan es ¿qué ángulo en qué ángulo viaja el objeto cuando el tiempo es 1,5 segundos? Vamos a suponer que está aquí, por lo tanto el ángulo sería alfa. La velocidad sería esta. Esa sería la velocidad. Y lo que vamos a hacer es nuevamente descomponer las velocidades. Si esa es la velocidad, vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. Y ese sería el ángulo alfa, que no conocemos y queremos calcular. Por lo tanto, tenemos que la velocidad en Y es velocidad por el seno del ángulo alfa. Además tenemos que en este triángulo que es rectángulo vamos a aplicar Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, tenemos esta expresión que acabamos de ver, Pitágoras, que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y tenemos además que la velocidad en y es igual a velocidad por el seno del ángulo que desconocemos. Veamos. Queremos calcular la velocidad en ese punto. De sub f le pondremos. Utilizaremos la expresión que dice que la velocidad final en ese punto es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Ahora, por lo tanto, esa velocidad f es igual a la velocidad inicial en y. ¿Cuánto valía la velocidad inicial en y? 5,7 menos la gravedad, que es 10, por el tiempo, que recuerde es 1,5 segundos. O sea que la velocidad final es 5,7 menos 15. Por lo tanto, la velocidad final es menos 9,3 metros al segundo. ¿Tiene sentido que sea una velocidad negativa? Sí, sí, porque recuerde que va hacia abajo. Bien, entonces, ahora podemos desarrollar un poco las expresiones de arriba. Tenemos que B sub f es igual a menos 9,3. Por lo tanto, B sub I es igual a menos 9,3 por seno de alfa. Reemplacemos todo en esta expresión. Tenemos que B cuadrado, o sea, menos 9,3 al cuadrado, es igual a B sub X al cuadrado. ¿Cuánto valía la velocidad inicial en X? Valía 8,2 al cuadrado. Más B sub I al cuadrado. O sea, menos 9,3 seno de alfa, que es el ángulo que queremos conocer, al cuadrado. Eso significa que menos 9,3 al cuadrado es 89,28, es igual a 8,2 al cuadrado es 67,24, más 89,28 seno cuadrado de alfa. Es decir, tenemos que 89,28 menos 67,24 partido por 89,28 es seno
cuadrado de alfa. Alfa, el ángulo que queremos calcular. Y eso da como resultado 0,25. Por lo tanto, tenemos que 0,25 es igual al seno al cuadrado del ángulo. Si sacamos raíz, 0,5 es el seno del ángulo y por lo tanto el ángulo es el seno a la menos 1 de 0,5. Por lo tanto tenemos que el ángulo es 30 grados.